Bien, damos inicio entonces al curso de ética profesional y vamos a hablar respecto a lo que es la ética profesional. Vamos a hablar que hay niveles de ética, vamos a entender por qué hay niveles de ética, hay niveles de moralidad, hay valores éticos que son fundamentales y hay valores que son universales. Entre ellos vamos a hablar de algunos principios éticos. Entonces ya explicamos en la guía número 3 qué es la ética, ya hablamos de qué es una profesión. Yo les explicaba cuál es la diferencia de tener un conocimiento. De hecho, para tener una profesión, si bien es cierto, es en el proceso normal, debe ser evidente la formación académica y profesional que nosotros hemos tenido. Sin embargo, hay personas que tienen profesión sin haber cruzado ningún nivel académico, porque ellos tienen la habilidad. Pero si nosotros nos vamos a la parte del proceso administrativo, difícilmente pueden ocupar un cargo puesto superior. Por muy buenos que sean, no lo van a poder hacer. Yo les explicaba que hoy en día nos están pidiendo el sexto semestre de la universidad para poder nosotros entrar a un cargo puesto a mediano rango y tener un ingreso económico promedio. Pero de lo contrario, nosotros no podremos optar a una empresa de carácter serio por el tipo y el nivel profesional que tenemos. Ahora, cuando hablamos de los niveles de la ética y la moral, pues yo les expliqué que toda carrera o profesión tiene reglas. En el caso de mi carrera a nivel diversificado es bachiller en turismo. En nivel universitario yo soy técnico y licenciatura en turismo. Entonces hay reglas de ética que nosotros no podemos romper. En el caso de ustedes, medicina, me dijeron que la verdad, ustedes saben que tienen reglas de ética. Yo les daba un ejemplo a los jóvenes la semana pasada, los de cuarto, y les decía, es triste y es muy lamentable cuando en el área de salud hay profesionales que son muy carentes de ética, y de esos hay muchos, demasiados. Usted va a un hospital, va a un centro de salud, usted va a una clínica, a un sanatorio, cuando es privado, porque se está pagando, solo de consulta son 500 quetzales, le atienden donde le pongo que el sol no le queme. Pero si vamos al público, el trato es un trato tan mediocre, tan falto de ética. No es tanto que no tengan capacidad, sino vamos a hablar de que la ética tiene que ver mucho con el carácter. Esta semana tenía yo la oportunidad de hablar con una persona en estos días, pero yo escuchaba algo. La razón por la cual nosotros duramos en un trabajo no es porque seamos buenísimos, no es porque, somos la eminencia, tanto una biblioteca, andante, no. Mucho tiene que ver el carácter, mucho tiene que ver lo que es el temperamento, mucho tiene que ver su conducta. Eso es algo muy importante en el área laboral. Decía esta persona, un patrono sabe que hay gente allá afuera muy experta, sabe que hay gente muy profesional, pero resulta que usted ya lo conoció durante 4 años. ¿Por qué no lo despide? El patrono evalúa y dice, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, porque al nuevo lo tendría que capacitar, conocerlo, si no sabe hacer el trabajo, instruirlo, si no tiene el temple, esto me va a ocasionar problemas. Entonces, ¿qué influye en que nosotros tengamos estabilidad laboral? Es la manera, se resume en una palabra, actitud. La aptitud, porque la aptitud responde a que no solo tengamos nosotros una habilidad o una destreza, sino también responde a que nosotros sepamos actuar de manera correcta. Sí, diga King, o si activó su audio por error, Freddy, le voy a pedir por favor, gracias. Entonces, los niveles de la ética responden a ello. Dice, el interés por regular mediante normas o códigos las acciones concretas de los humanos es tan antiguo en todas las comunidades, en todos los pueblos, sociedades o culturas. Encuentran prescripciones y prohibiciones que definen su moral. Y los pongo a ustedes de ejemplo, que es un ramo, es un área muy específica. Yo tuve la oportunidad de parte de Mix, ustedes saben que lamentablemente nuestros gobiernos no han invertido en tema educación y mucho menos en tema salud. ¿Sabe usted que los índices de desarrollo humano en Guatemala, promedio de vida para un guatemalteco es de 60 años? Qué triste, en otros países 70, 80 años, no digamos las potencias mundiales, pero Guatemala, la vida, o sea, lo que se ha hecho, el análisis, la estadística dice que un guatemalteco va a vivir 60 años por razones múltiples: escasez, pobreza, desnutrición, el empleo, la educación. Tema principal, salud. ¿Cuánta gente no muere en los centros hospitalarios en nuestro país? Los gobiernos, si hablamos de los altos mandos, digamos diputados, digamos el presidente, digamos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los que regulan las leyes,
se me fue el término ahorita de la mente, los jueces y magistrados, sus sueldos no son inferiores a 10,000 quetzales mensuales. Imaginen, solo hagamos números. Un diputado, un diputado va a ganar 10,000 quetzales mensuales. 10,000 quetzales por cada diputado. En el Congreso hay aproximadamente 158 diputados. Decimos que el presupuesto mensual para el pago de diputados es de 1,580,000 quetzales. Mientras tanto, en los hospitales la gente está muriendo porque no hay medicamentos, no hay personal capacitado, no hay equipo industrial. Ahora, ¿vemos ahí falta de ética, sí o no? Porque usted dice, ¿dónde está la moral? Porque realmente, que tengan conocimiento lo tienen, que tengan un nivel profesional lo tienen, pero si nos vamos a la parte de la moral, ¿cómo es posible que estas personas, y sabe usted que aparte de ello, esta gente goza de dietas? Según la ley, ellos se reúnen en el Congreso 2 a 3 veces por semana y hay diputados que nunca se les ve en el Congreso. Ahora, ellos cuando llegan a las sesiones del Pleno, ellos tienen algo que se llama dietas. Entonces ellos pueden comer, desayunar, almorzar, cenar, pedir refacciones y todo lo que quieran, que no sale ni un quetzal de su bolsillo, teniendo sueldos de 10,000 quetzales para arriba. ¿Cree usted eso justo para la sociedad guatemalteca? Y los guatemaltecos pagando impuestos, pagando impuestos. Lamentablemente se dice, no, la política es mala. No es la política la mala. En Guatemala hay leyes, en Guatemala hay organismos judiciales, en Guatemala hay poderes que deberían tener en cuanto a lo que es la parte del desarrollo social, debería ser algo muy prioritario. En Guatemala hay estatus sociales, ¿sabía usted? La clase alta, la clase media y la clase baja, pero solo son 18 familias las que lideran el estatus más alto en nuestro país y los demás estamos en la clase baja, porque la clase baja se clasifica en baja, media baja y super baja. Entonces, lamentablemente, el más del 50% de la población guatemalteca está en la clase baja. No hay desarrollo en educación, no hay desarrollo en salud. La gente, lamentablemente, los pocos profesionales, y hablemos de estatus y niveles altos, vivimos en un país donde la corrupción está a la vuelta de la esquina, en niveles bajos, no digamos en niveles superiores. Entonces, si hablamos de ética, no tenemos que hablar de un conocimiento y de una capacidad intelectual. Si hablamos de ética, tenemos que hablar de moral. Yo le decía a los jóvenes de medicina, justo fue medicina, yo les decía, tuve la experiencia de estar en el ICS. Cuando entré, el médico, que era una mujer, me atendió. Desde que yo entré, yo saludé. Buenos días, con permiso, y en la computadora. Permiso, ni me respondió ni el saludo ni nada. Disculpe, ¿puedo pasar? Siéntese en la silla. Y yo, bueno, dije yo, me siento. ¿Por qué está aquí? Y seguía en la computadora. Ni en ningún momento me vio, en ningún momento hizo un gesto amable de pase adelante, algo, nada. Bueno, dije yo, está bien, cada quien, ¿verdad? La educación no pelea con nadie. Entré, me senté y entonces me dice, ¿por qué razón está aquí? Entonces, sí, fíjese que yo estoy acá porque me mandaron a hacer unos estudios, le empiezo a explicar y todo. ¿Toma el medicamento? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Le dije el tiempo. ¿Qué medicamento es? Pues la verdad ha sido variado. ¿Por qué ha sido variado? Porque déjeme le explico. Y seguía. Me seguía haciendo preguntas y no me dejaba explicarle nada. Y en la computadora solo se escuchaba esto. Entonces llegó un momento en donde se alteró porque yo le di una información de la cual ya me había hecho una pregunta antes y me dijo, un momento, no que no ha hecho una evaluación, no sé qué me dijo, pero era respecto al cuadro clínico. Entonces yo le dije, ¿me deja explicarlo? Porque entonces a mí ya como que se me estaba subiendo la adrenalina, ¿verdad? Entonces le dije, ¿me deja explicarle? Tiene razón, pero déjeme explicarle. Entonces me dijo, vamos a irnos paso por paso y quiero que me responda solo lo que le preguntan. Mientras llenaba la ficha médica. Entonces yo le iba respondiendo. Al final no me dejó hablar. Y entonces yo dije, ay, que voy a perder mi tiempo peleando con una señora que está ocupando una plaza no por amor al arte, sino por un interés y beneficio económico, porque claramente se vio. Y luego yo salí del lugar, no quise discutir con ella, no estaba en las mejores condiciones y además no iba a perder mi tiempo con alguien que no razón. Puedo tener el conocimiento en medicina, pero en valores estaba cero. Entonces yo dije, no voy a perder mi tiempo con esa señora. Me salí y todavía al salir fui muy sarcástica, le dije, gracias, muy amable, le dije yo y me retiré del lugar. Cuando yo salí del lugar me puse a pensar y dije, ¿qué pasa con aquella gente humilde? ¿Qué pasa? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas del área indígena que apenas si hablan el español.
¿Ha tenido usted la oportunidad de entablar una conversación así? De hecho, que solo dominan el idioma materno, lo quiché, mam, sutujil, ishil, no hablan el español y apenas lo que hablan hay que interpretarlo. Y yo me puse a pensar y dije, ¿cómo tratará a esa gente? Si yo hablo el español y traté de explicarme y todo, me trató de ese modo. ¿Cómo tratará a una persona que va convaleciente? ¿Cómo tratará a una persona que no sabe cómo expresarse, el nerviosismo, la edad y en fin, muchos factores? Entonces me puse a pensar y llegué a mi casa y le conté a mi mamá la experiencia y me dice mi mamá, ¿y vos qué le dijiste? Yo no tenía ni ganas ni tiempo de pelear con ella. No le dije nada, solo le dije que muy amable había sido por atenderme y me salí del lugar. Y me dice mi mamá, si yo hubiera ido con vos, yo le digo que gracias a lo que pagás, ella tiene que comer. Y es una realidad, porque de gratis no me estaba atendiendo. Nosotros pagamos el X. Entonces, no es que, está de honor, imagínense si estuviera de honor, dudo mucho que pueda trabajar a de honor en esa persona. Entonces, vamos a que el profesional tiene que entender que no se trata del conocimiento, sino se trata de la manera en que yo realizo mi trabajo. Yo puedo ser principiante, pero si yo pongo esmero, dedicación, empeño, le presto interés a lo que estoy haciendo y trato de hacer las cosas lo mejor posible, entonces es ahí donde yo reflejo la ética y por eso hay niveles. No, mire, pues el nivel profesional, de hecho el académico, usted sabe que está diversificado, que es el nivel al que está usted ahora. Usted se puede ir a especializar a la universidad y va a sacar una licenciatura. Si usted quiere, se especializa aún más y saca una maestría. Si usted quiere, se especializa aún más y saca un doctorado. Y hay en diferentes niveles. El nivel más alto es el doctorado. Entonces, en niveles profesionales, claro que los hay. Pero en ética vamos a ver que no se necesita tener un cartón para decir, bueno, su nivel de ética es este. No se trata de esto, porque aún puede ser un doctorado, pero el moral está a cero. Entonces, ese es el punto de la ética profesional. Vea, la moral dice, cada comunidad, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas y acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables. Un pirata tiene que mostrar valor en el combate y justicia en el reparto del botín. Si no lo hace así, no es un buen pirata. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, en el ámbito laboral, yo me imagino que la mayoría estudia fin de semana porque trabaja entre semana, ¿sí o no? ¿Sí? Y en el ámbito laboral nos tenemos sí o sí que relacionar con compañeros. Y hay compañeros que de verdad, dice uno, no fue su día, se levantó de mala gana, no quiere trabajar, pero en realidad hay trabajadores que uno dice, cuando nos toca trabajar en equipo, es muy difícil. De hecho, mi temple o mi temperamento, yo soy muy difícil de trabajar con personas. En el sentido, no porque no lo pueda hacer, sino que yo soy muy exigente, demasiado exigente. Yo soy de la idea de, si lo va a hacer, hágalo bien. Si no, mejor no lo haga y déjeme a mí hacer el trabajo. Yo soy muy exigente. Entonces, me toca o me ha tocado trabajar con personas que lo hacen por salir del paso. Y qué difícil es eso. Porque yo digo, bueno, lo puedo hacer por salir del paso, no hay ningún problema. Pero, ¿dónde queda mi nombre? ¿Dónde queda el título, no solo el título profesional, sino dónde queda Ada López? Porque yo estoy, mi mejor carta de recomendación soy yo. Y yo soy de la idea de que yo no voy a quedar mal por el trabajo mediocre de alguien más. Entonces, el trabajar en equipo es un problema muy grande, porque hacer que todos tengamos la misma visión es muy difícil. Entonces, debemos saber que cuando tenemos cargos opuestos, imagínense dirigir un grupo de personas. Dentro de mi experiencia laboral, yo trabajé durante 4 años como mesera, trabajé en un restaurante y yo fui subiendo de niveles, gracias a Dios. Empecé como mesera, de hecho ni siquiera era mesera cuando yo empecé. Le voy a explicar cuál fue mi primera experiencia laboral. Solo regálame un minutito. Y ahí con el policía. Solo que, ay Dios, yo siempre tengo un problema muy grande que pierdo llaves. Me preguntan, entonces, por favor, ¿te la dejan? Gracias. Bueno, entonces les decía, mi primera experiencia laboral fue como mesera y de hecho yo no era mesera. ¿Sabe cuál era mi trabajo? En los restaurantes entran los platos muertos a una barra y cuando entran del otro lado están los stewards, los lavaplatos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es estar, literal estamos así, clasificando la vacía.
platos, vasos, copas, cubiertos y limpiando, porque la gente a veces no se come todo. Entonces tenemos que limpiar todo el día, viendo la comida cultural, los platos, viendo desechos, viendo olores. Ese era el primer trabajo. Después ya me pasaron a lavar los platos, todo el día lavando, vajilla, puliendo, secando. Y llegaba el jefe. Y lo primerito que hacía era inspeccionar, agarraba, por ejemplo, este es un cristal, ¿verdad? Entonces lo agarraba y lo empezaba a ver. Y si veía que tenía un pan o algo, lo regresaba. Y por uno nos mandaba a repetir todo el estante de cristalería que nos había llevado aproximadamente 3 horas limpiando o puliendo. Entonces, ¿podemos ver? Sí. Entonces, nos tocaba volver a pulir todo el estante. Y si lo olía un vaso tenía mal olor, a limpiar otra vez todo. Y entonces, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Y empezaba a discutir a los compañeros porque era molesto volver a hacer todo el trabajo de un día en términos de media hora, de una hora, porque teníamos presión de trabajo, era muy molesto. Entonces, todos esos pequeños escenarios que uno tiene que ir viviendo, experimentando, le van a dar algo a usted que se llama carácter. Usted tiene que aprender como profesional de que en el ámbito laboral usted no dice que una orden se hace, no se discute, ni mucho menos se va a debatir. Usted no va a llegar con el jefe, que el jefe le diga, mire, necesito que me haga esto y esto, ¿por qué yo? ¿Por qué no lo hace alguien más? ¿A qué no tiene nada que hacer que lo haga él? O yo no quiero. ¿Cree usted que esa conducta es apropiada? La conducta más cerrada, yo recuerdo que en esa experiencia que yo tuve, había, digamos que este era el salón de limpieza y de lavar, pero había unas gradas que conducían al segundo nivel donde estaba la bodega, y había fechas de cajas, de cosas, y resulta que detrás de todo eso había un espacio que los compañeros habían diseñado para irse a dormir en el horario de almuerzo. Pero había días que en un restaurante casi no se come por el horario, hay que estar sirviendo, hay días que son muy demandantes. Entonces, a veces había compañeros que eran así bien fuertes y se iban a descansar. Mientras tanto, el resto del equipo de arriba abajo, sin ni siquiera desayunar, estoy hablando 4 de la tarde. ¿Era justo eso? No, porque sí, como ellos tenían derecho de descanso, el resto del grupo también lo tenía. Cosas como tener que despedir a un compañero de trabajo, eso es algo muy fuerte, tener que llamar la atención. Recuerdo que en varias ocasiones no nos cuadró la caja, también estuve de encargada de caja y tenía que cuadrar el dinero. ¿Dónde estaba el dinero? Pasaban cosas como, o alguien se lo quedó, el cliente no pagó, cobré mal la factura, pero sí o sí me hace falta dinero. ¿Qué hacía? De mi bolsa a cubrir ese dinero. Pero había una causa, ¿por qué no estaba cuadrando la caja? Entonces no trabajaba solamente yo, trabajaban los meseros, trabajaban en cocina y en más de algún lugar tenía que estar el error. Entonces, a esto vamos cuando hablamos de la ética como profesionales. Yo no sé si a usted le ha pasado, ahora vayamos a la parte moral. Usted ha ido a un supermercado, una tienda, a la tienda del barrio de la esquina, y resulta que la persona que tiene la tienda le toca más. Usted se percata de la situación y ¿qué hace? Regresa y le dice, mire, se equivocó y me dio vuelta de más, o ay, qué bueno, y alfajores. ¿Cuál de las dos conductas usted toma? Entonces creo que más allá de hablar de una conducta, de una regla, la parte primordial de esto es algo que se llama conciencia, y esto se los expliqué en la guía número 3, en donde nos habla que diseño natural de Dios, y si a alguien le tiene que reclamar, reclámele a Dios, porque Él nos dio moral, Él nos dio conciencia, y eso se ve reflejado a través de los valores. Recuerden que les expliqué que era una virtud y la virtud responde a los valores. Hay diferentes tipos de valores y recuerden que en casa es la primera escuela. Yo no voy a criticar a nadie, porque evidentemente no se trata de eso, todos hemos sido criados de diferente manera, pero yo espero que en los diferentes escenarios que usted se mueva, de honra a quien allá, muy chiquitito le empezó a formar. En mi casa mi mamá tuvo una regla y fue, cuidadito, aquí en mi casa se respeta y nadie me habla una sola mala palabra, nadie. De hecho, tengo una experiencia por haber repetido una mala. De hecho, fui a decirle, mamá, fíjate que pasó esto, y le dije que había pasado, y me dijeron buena por haber repetido esa palabra. Tengo eso en mente, recuerdo que tenía unos 7 años, allá lejos, recuerdo
y en la casa se respetaban esas reglas. Mi mamá tenía ciertas, por ejemplo, mis hermanos, tengo 3 hermanos varones, y mi papá les puso una regla y les dijo, cuidadito, ustedes no pueden venir con un vocabulario sobre vulgar a tratar a sus hermanas. Ellas son mujeres, ellas son diferentes, ellas son sus hermanas, y hasta el sol de hoy eso causa gracia, porque ya todos estamos grandes, pero mis hermanos han cuidado, yo no sé, afuera, cada quien nos conducimos de diferente manera, pero recuerden que su primera escuela es su hogar. Y si en su casa papá, mamá, la abuela, un tío, un primo, qué sé yo, le ha formado, le ha instruido, usted tiene que dar mérito a ese trabajo que ellos han hecho. Entonces, si hablamos de los valores, pues hay muchos valores. Yo no me voy a detener hasta acá. Aquí está la parte etimológica, es decir, de dónde viene el término de valores y cómo es que se aplican los valores. Yo les voy a dejar este material para que ustedes lean. Recuerden que la mayor cantidad de documentos es para que ustedes puedan leer, pero por tiempo voy a pausar acá, así que vamos a seguir en la próxima clase.